¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de CyberMX, la mejor comunidad en México e Hispanoamérica alrededor de la ciberseguridad. Hoy nos vestimos de gala, tenemos a un gran protagonista de la tecnología. Él es Armando Méndez, director de tecnología de la empresa Kikert y también, como siempre, coanfitrión y director general de esta edición y de Data Warden, mi compañero y amigo Jesús Navarro. Bienvenido Armando, bienvenido Jesús. Mucho gusto. Muchas gracias, José Luis, y muchas gracias, Armando, por tu participación. Será un placer compartir contigo en esta ocasión. Gracias, ambos, por la invitación. Va a ser un placer tener esta entrevista todos juntos. Gracias por la invitación. Gracias, Armando. Pues bueno, pues vamos rompiendo el hielo. ¿Qué te parece, Armando, si empezamos preguntando quién es Armando Méndez? ¿Cuáles han sido sus retos, su trayectoria? ¿Cuáles han sido sus principales proyectos? ¿Cómo llegas a tu posición? Quizás un poco de tus pasiones, la parte académica, etcétera. Cuéntanos un poco de Armando Méndez, por favor. Claro, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, como bien lo mencionó José Luis, mi nombre es Armando Méndez. Tengo más de 30 años dedicándome a las tecnologías de la información, más de 25 de los cuales dedicado ya a liderar equipos de trabajo, obviamente de tecnología, gente a mi cargo en las áreas de aplicaciones, de infraestructura, de seguridad, por supuesto. Y los últimos 17 años he estado trabajando en esta compañía que me abrió sus puertas. Empecé trabajando hace 17 años como jefe de sistemas, después fui gerente de sistemas y hace ya más de 10 años ya soy el director de tecnologías de la información. Mi formación académica la hice en la UDLA, aquí en el estado de Puebla. Tengo una maestría en Administración de Tecnologías de la Información. He sido ganador por más de 10 años consecutivos del Premio Nacional a los 100 Mejores CIOs de México. 2 veces también ya ganador del Premio a las Más Innovadoras. Vamos a participar en esta, a ver qué tal nos va. Seguramente y también, bien. el año pasado fui ganador del Mejor CEO de país por CIONet. Es una comunidad iberoamericana de CEOs también. Somos más de 700 CEOs entre América Latina y España. Gané el premio al mejor CEO país. Y bueno, pues la compañía es una compañía que ha apoyado siempre la tecnología de la información, la ciberseguridad. A mi cargo tengo 2 plantas. En América nada más tenemos 2 plantas, una en Estados Unidos y una aquí en México. La planta de México es la más grande de América y nosotros nos hacemos cargo de la parte tecnológica de ambas plantas. Pues, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal? Sorprendente currículum, sorprendente trayectoria. Muy bien. La UDLAP, la Universidad de las Américas Puebla, con Así los es. aztecas, ¿no? Así Tremenda es, universidad. Muy bien, Armando. Pues muy interesante, gracias. Es un halago realmente que estés con nosotros. Y bueno, para empezar a abrir pues la charla del día de hoy alrededor de la ciberseguridad, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuál ha sido tu experiencia a través de todos los cambios tecnológicos que se han venido dando en estos momentos de pandemia, desde el 2020 a la fecha? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué has implementado? ¿Cuáles han sido los retos? Bueno, mira, como a muchas empresas, la pandemia nos vino a agarrar con un poquito, en mi caso, un poquito con los dedos en la puerta, y digo un poquito porque ya traíamos toda una planeación de llevar a la empresa a una transformación digital completa. Ya veníamos preparándonos desde hace algún tiempo, un poquito más de un año, en proveer a los usuarios finales de equipos móviles, tanto telefonía celular como laptops, con miras al futuro, a poder en el corto plazo poderle dar a los usuarios movilidad completa, de tal forma que pudieran trabajar desde cualquier sitio, ya sea en sus casas, en un hotel, estando de viaje, en otro país inclusive, ¿no? Sin embargo, pues bueno, la pandemia nos agarró a medias en el proyecto. O sea, ya teníamos un buen avance, pero todavía nos faltaban muchos usuarios por cubrir. Por supuesto, no teníamos VPNs. Ya teníamos una infraestructura de VPN para la gente que teníamos dispositivos móviles, pero no teníamos suficientes licencias para todos.
Entonces, lo que hicimos fue, primero que nada, habilitar el trabajo remoto, porque como a todos nos pasó, de repente fue, ahorita nos vamos a la casa todos y hay que darle a todos los usuarios los recursos para que puedan trabajar. Entonces, ese fue el primer reto, proveer a la gente de dispositivos móviles con los que pudieran conectarse de manera segura al trabajo, ¿no? Y fue todo un reto porque al principio dijimos, bueno, vamos a hacer un pedido, el primer pedido que hicimos fue de más de 125, 130 laptops, que eran las que nos hacía falta todavía para cubrir la planta de México nada más. La planta de Estados Unidos la cubrimos más rápido porque allá la mayoría ya tenían equipo móvil. Y bueno, luego empezamos a implementar temas de seguridad, pusimos una VPN de Kaspersky. Nosotros somos clientes de Kaspersky ya desde hace muchos años en materia de lo que es antivirus, y incrementamos un poquito la licencia para que pudiéramos hacer VPNs, ¿no? Entonces, incrementamos el ancho de banda porque igual el tema de la conectividad, a la hora de que ya empezábamos a tener más y más usuarios conectados a la VPN, pues el ancho de banda que teníamos contratado en aquel momento no dio mucho abasto. Pero bueno, pues ya saben, ahora con todas estas nuevas infraestructuras que ponen los carriers, pues ya nada más fue abrirle un poquito más a la llave para que el ancho de banda se incrementara, y afortunadamente todo funcionó bien. Así fue como nos agarró la pandemia, José Luis, ¿cómo ves? Pues interesante, sí, como bien dices, a muchos nos agarró un tanto correteados, pero afortunadamente tú ya traías un buen avance tecnológico, planes ya muy concretos para que ayudaron, ¿no? O coadyuvaron a una mejor coubicación de los colaboradores. Estupendo. Oye, en ese sentido, ¿cuáles son los riesgos, las amenazas cibernéticas que identificas que ha provocado o que se están incrementando a raíz de todo este tema de la pandemia? Bueno, como a todos nos pasó también, yo creo, cuando tienes la gente trabajando aquí en la oficina, en un ambiente controlado, y lo que le llamamos nosotros la famosa seguridad perimetral, pues te sientes seguro, ¿no? Porque ya sabes que tu perímetro, como así se llama, está totalmente protegido, ¿no? Tienes firewalls, tienes herramientas de antivirus, tanto perimetrales como instaladas tanto en servidores como en equipos de trabajo de los usuarios finales. Pero cuando se da este tipo, este boom, ¿no? De mandar a todos a su casa, una de las principales preocupaciones para mí fue, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? O sea, se me va a salir de control, ¿no? Este perímetro que ahorita ya tengo controlado, incluso yo les decía a mis usuarios, cuando quieras hacer una transacción bancaria o hacer una compra en línea, hazla aquí en la empresa. Va a ser es más seguro para ti porque aquí tenemos tecnología que ayuda a que tus transacciones sean seguras. Pero ahora que todos se fueron a trabajar a sus casas y no depende de ti si la gente tiene un equipo de seguridad, un firewall, o si siquiera su red está protegida con una contraseña, ¿no? Yo he ido a lugares a casas de amigos y familiares en los que llegas y te conectas directo a la Wi-Fi sin ninguna contraseña, ¿no? Entonces, esos son hoyos que pues, yo dije, voy a tener tantos hoyos como conexiones voy a tener de gente trabajando remotamente. Y fue por eso que pusimos la VPN, y más allá de eso también les pusimos, implementamos el factor de doble autentificación, en el que pues obviamente la gente para poder entrar a sus recursos no solamente era prender la máquina y poner sus credenciales, sino también hacer una doble autentificación con el celular o con alguna otra aplicación, ¿no? Ese fue un reto también, y es algo de lo que no me dejaba dormir los primeros días. Yo decía, ¿qué va a pasar si un cibercriminal se conecta a mi red corporativa mediante una conexión insegura de algún usuario final, ¿no? Muy bien, sí, tienes toda la razón. Muchos han recibido ese gran reto al irse al home office, al trabajo en casa, cómo hacer o asegurarnos que la persona es quien dice ser para entrar a los recursos. Jesús, por favor, ¿cómo lo ves tú? ¿Tu opinión? ¿Quieres hacer alguna pregunta a Armando? Pues no, yo creo que o sea, lo que sucedió en el caso de Armando, pues yo creo que es el común denominador en la mayoría de las empresas. Creo que ya derivado de la pandemia previa con la influenza, pues ya la mayoría de las empresas tenía algún mecanismo de acceso remoto vía VPN.
pero justamente el mismo caso, o sea, no para el 100% de los usuarios o de los colaboradores. Era realmente un acceso para una porción de usuarios, normalmente para directivos o para el propio personal de áreas de sistemas, que son los que normalmente acceden vía remota. Y yo creo que pues, a todos nos agarraron igual con los dedos en la puerta de, pues córrele a comprar laptops, habilitar de alguna manera espacios de trabajo adecuados en las casas de los colaboradores. Pero sí que coincido completamente, o sea, realmente no puedes brindar el mismo nivel de tranquilidad o de seguridad, inclusive pues, de visibilidad y de control de todo lo que esté haciendo tu usuario ahora en su casa. Y la realidad es que yo creo que ese es el gran tema, ¿no? del teletrabajo, o sea, cómo puedo brindar condiciones al negocio para que se sienta cómodo con un nivel de riesgo, pues no igual, pero relativamente similar a lo que tenían antes, ¿no? Cuando todavía estábamos trabajando en la red corporativa, pues tener cierta visibilidad, cierto control de qué estamos haciendo, qué información se está compartiendo, por qué medios se está compartiendo, cómo fluye esa información. Yo creo que esa es la gran preocupación de todos y creo que complementaría con el tema de pues la habilitación acelerada, ¿no? De qué hacemos para llegar al cliente ahora en modalidad remota. Pues creo que la mayoría de las empresas, así como habilitaron capacidades de teletrabajo para sus propios usuarios, también tuvieron que implementar nuevos mecanismos de contacto con cliente, tanto para hacer prospectación de clientes, de estar con un contacto cercano con el cliente. Entonces eso pues, involucró que se habilitar muchas aplicaciones, mucha infraestructura, principalmente en la nube, para tener esa agilidad de respuesta. Yo creo que eso también abrió ciertos huecos. Entonces, yo más bien preguntaría a Armando, por ejemplo, o sea, ¿cuál es su percepción en la transformación de esa superficie de riesgos? O sea, ¿cómo percibía el riesgo previo a la pandemia? ¿Cómo lo percibe ahora? O sea, ¿cuál realmente pues es ese nuevo escenario, ¿no? O sea, y realmente como qué estaría viendo para, pues hacia dónde guiarnos, ¿no? Como empresarios, como directores de empresas, como cualquier persona que le interese mantener segura su información. Claro. Mira, el riesgo lo teníamos, digamos que controlado, porque también por temas de, nosotros como les comentaba, le fabricamos autopartes a la industria automotriz y parte de las auditorías que nos hacen a los que somos Tier 1 en la industria automotriz, hay un apartado en las auditorías en las que también hacen una auditoría a la seguridad de los datos de la empresa y a la continuidad que le damos en el área de tecnología de la información al negocio, ¿no? Un desastre, tenemos que tener implementados DRPs, Business Continuity Plan también, y vienen y los auditan, ¿no? Entonces, el riesgo estaba controlado, regularmente hacemos pruebas, assessments y pruebas de penetración, y entonces lo que viene ahora, o lo que estamos previendo para post pandemia, eso era antes de la pandemia, ¿no? Ya teníamos un control por medio de nuestras auditorías y todo esto. Pero post pandemia estamos incrementando el número de assessments y de pruebas de vulnerabilidad a nuestros sistemas que estamos teniendo, ¿no? Hacemos pruebas más seguidas, por ejemplo, de qué pasa si se va la luz por un periodo de tiempo prolongado, qué pasa si no tienes internet en tu línea primaria, o sea, todas esas pruebas las estamos haciendo ahora más seguido para que también tengamos la seguridad de que también nuestros clientes tengan esa certeza de que la información de la empresa y el RP y todo lo que manejamos de ellos también está seguro, ¿no? Ese es como lo estamos manejando en este momento, Jesús. No, y sobre todo eso último, como comentabas Armando, de hacer sentir al cliente que pues son una empresa que maneja su información de manera controlada, segura, es algo que genera muchísima confianza y finalmente se traduce en un mayor pues, potencial de venta, ¿no? De ustedes de cara al cliente, hay una mayor confianza y mayor cercanía con el cliente. Mira, nosotros, sobre todo con uno de los clientes más quisquillosos es Audi. Tiene poco que Audi se vino a poner aquí a Puebla. Y una de las cosas que nos preguntaban, y a nosotros se nos hizo muy raro porque ningún cliente nos había preguntado eso. Esto es previo a la pandemia, ¿no? Dicen, ¿qué van a hacer ustedes o qué plan tienen si hace erupción el volcán en Popocatépetl? Entonces, así como nada, ¿no? O sea, está a más de 40 kilómetros de la planta. Dijeron, sí, pero tienes que tener un plan de contingencia. ¿Qué pasa si hace erupción y no hay medios de comunicación para que tu planta pueda operar? ¿Y cómo me vas a garantizar a mí que las cerraduras van a llegar en tiempo y forma a mi planta, ¿no?
Y pues bueno, así nos pusieron a correr también con ese tema de documentar todo lo que podíamos hacer en caso de. Y bueno, pues ahorita con la pandemia igual, todos los clientes empezaron a poner, así como el gobierno, ¿no? Los protocolos de sana distancia y de sanidad que se tienen que implementar en todas las empresas. También los clientes nos empezaron a preguntar a ver qué van a hacer ahorita, ¿no? Que está la pandemia, cómo vas a operar, cómo vas a producir. Y bueno, todo esto, tienes razón, Jesús, o sea, al cliente le tenemos que dar la confianza. Aunque no somos una empresa que tengamos así digo, no me quiero imaginar el tema del retail, ¿no? Por supuesto que hemos hablado con colegas que son CEOs o directores de sistemas de empresas de retail. Y yo creo que para ellos el riesgo fue mayúsculo, ¿no? Porque imagínate todo lo que vino a traer esto ahora ya todos, la mayoría compramos en línea, ¿no? Entonces tuvieron que invertirle también mucho al tema de la seguridad para los clientes finales, ¿no? Nosotros pues ya tenemos clientes cautivos, por así llamarle, porque son contratos que se firman a largo plazo y nada más son muy exigentes, ¿no? Y tenemos pocos clientes, pero muy exigentes, ¿no? Clientes que no les podemos parar la producción ni un minuto porque nos cuestan miles o cientos o decenas de miles de dólares, ¿no? Cada parada de producción para ellos. Entonces, es muy importante darle la seguridad al cliente de que somos una empresa sólida en tecnología de la información. Buenísimo, Y ¿no? creo que lo denota claramente, ¿no, Jesús? En lo que nos vas platicando, yo te iba a felicitar. No siempre encuentra uno una charla en donde el mismo responsable de la parte tecnológica te habla con tanta claridad de diferentes esfuerzos en materia de seguridad. Así que felicidades. Y eso me lleva a otra pregunta. Tú te ves muy maduro, con mucha conciencia, tienes claro el path. Las empresas en México están así o vamos a pensar que tu nivel de madurez es 3 4. ¿Cuál podría ser la calificación que crece en promedio para las empresas en el país? Su conciencia, ¿no? Las inversiones. Mira, yo tengo mi muy personal punto de vista en este tema es, sobre todo porque yo he trabajado en empresas transnacionales prácticamente toda mi vida profesional y para empresas alemanas como es esta también. En la que la verdad el apoyo a la tecnología es muy importante y lo toman en serio, ¿no? Gran parte de mi decisión de seguir trabajando en la industria manufacturera y sobre todo en industrias de este calibre es por eso, porque te dan el apoyo. Yo creo que en México lo que nos puede afectar o nos está afectando más que nada es en las empresas que son muy familiares todavía, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, yo tengo amigos que trabajan para empresas muy familiares aquí en Puebla, o que todavía son empresas familiares, no se han hecho corporativos. Y para ellos el trabajo presencial ya regresaron a trabajar desde hace varios meses, ¿no? O sea, no son mucho de permitirte ocupar la tecnología para hacer transformación digital, para hacer trabajo remoto, etcétera. Entonces, las inversiones en México son importantes en materia de seguridad informática, pero mi muy personal punto de vista es que es más de las empresas que son de corporativos grandes, ¿no? O de empresas que vienen de capital extranjero. Sin embargo, por supuesto, también creo que hay muchas empresas de origen mexicano que también están metiendo lana a la tecnología y qué bueno, porque para allá tenemos que ir, ¿no? O sea, una empresa que no se transforme digitalmente, que no dé todas estas ventajas de movilidad y de tecnología, está destinada a fracasar, ¿no? Ese es mi punto de vista muy personal. Jesús, ¿algún comentario y alguna pregunta? Sí, no, la verdad que coincido bastante. Creo que el sector más maduro en temas de ciberseguridad, pues sí, definitivamente son los grandes corporativos y algunas verticales muy particulares. En el caso financiero, yo creo que son los que lideran el tema de madurez en temas de ciberseguridad. Yo creo que también van muy de la mano con la industria de telecomunicaciones, que realmente ellos se enfocan más que en la seguridad del dato, más bien en la disponibilidad del servicio, y eso involucra un grado de inversión bastante fuerte en temas de ciberseguridad, más a nivel infraestructura, pero creo que son los dos que lideran mucho
los esfuerzos de ciberseguridad. Y bueno, acompañados de gobierno, que también por la propia regulación, pues hay entidades de gobierno también bastante avanzadas en tema de ciberseguridad. Pero sí creo que pues empresas medianas pequeñas, medianas, realmente están todavía en un proceso de maduración. Sí hemos percibido una aceleración bastante fuerte, pero sí creemos que hay todavía bastante tarea, sobre todo de concientización. O sea, que realmente vean a la seguridad como una necesidad real y que vean al riesgo tecnológico como algo que se puede materializar también de manera muy tangible. Y creo que eso pues lo ha dejado muy en claro todo el tema de ransomware o secuestro de información, que pues de un par de años para acá está desatado, ¿no? Y hemos visto empresas de todos tamaños, desde chiquitas a las más grandes, o inclusive instituciones gubernamentales que pues, han quedado fuera de operación días o semanas por temas de secuestro de información. Entonces yo creo que este tipo de cuestiones, aunque pues son acciones, digamos, malintencionadas de algunos grupos, sirven mucho para generar esa conciencia, ¿no? Realmente son ejemplos muy claros, muy tangibles de qué puede suceder si no tienes las mínimas medidas de seguridad o la conciencia de seguridad para hacer una planeación adecuada de tu negocio, ¿no? Entonces creo que eso ha ayudado y sí, completamente de acuerdo. Creo que hay camino por andar todavía bastante rato en temas de ciberseguridad aquí en México. Sí, sobre todo, yo iba a hacer otro comentario, ¿no? Del tema Adelante. relacionado con las empresas que apoyan a la seguridad. Un tema importante es que ya muchas empresas, si no es que todas, espero, ya dejaron de ver al área de la informática o de sistemas como un gasto, como un área de servicios nada más, ¿no? Ya afortunadamente, porque a mí me tocó vivir, digo, los que son de mi edad, ¿verdad? No me dejarán mentir, me tocó vivir la era en la que eso éramos, un departamento de servicios nada más, un gasto más para la empresa. Y nos ha Reportando al costado CFO, trabajo ¿no? una mentalidad. Cambiar la mentalidad de nuestros directivos, de los CEOs, de decirles, ¿sabes qué? IT ya tiene que ser un área estratégica. Ya no somos un área nada más de servicios, ya tenemos que ser un área estratégica, tenemos que reportarle directamente al Consejo de Administración, tenemos que estar en los niveles, en los C-levels, para que hacer juntos la estrategia, porque ya no nos pueden dejar a un lado, y qué bueno que ya cambió eso, ¿no? Porque eso también ayuda mucho a que haya inversión en la tecnología. Claro. Y en ese sentido, pensando en el riesgo, es decir, en dónde estamos parados en este momento, cuáles pueden ser las amenazas, cuáles pueden ser nuestras vulnerabilidades, ¿cuál es el consejo que le darías a las empresas en general para identificar ese riesgo y poder minimizar el riesgo, poder minimizar el impacto, ¿no?, de estas amenazas en sus probables vulnerabilidades y que no tengan un tema reputacional, que no vayan a tener un impacto de costo importante? ¿Qué recomendación nos brindarías, Armando? Bueno, primero que nada, una de las principales recomendaciones que yo he hecho a ciertos amigos también, porque también a mí lo que me gusta mucho últimamente, en los últimos años, es este tipo de grupos que hemos formado, ¿no? Los CEOs, en el que nos ayudamos unos a otros. Y hay compañeros CEOs o que están empezando en esto y preguntan, ¿no? Oye, ¿y cómo le hago precisamente con lo que acaba de decir José Luis, ¿no? ¿Cómo le hago para minimizar el riesgo? Bueno, primero que nada yo les recomendaría hacer un assessment de seguridad, un assessment de penetración, de vulnerabilidades, detección de vulnerabilidades de seguridad. Hay muchas herramientas de las que nos podemos valer. Prácticamente todas las empresas que proveen seguridad informática tienen ya armados paquetes para hacerte este tipo de assessments. Y normalmente son gratuitos. La verdad es que aquí a nosotros nos han hecho bastantes de varias marcas y te vienen y te ofreces, es que a ver, te pongo un equipo, una playa o algo virtual en el que va a estar colectando información durante un periodo de tiempo y luego te va a dar los resultados. Y ahí es donde nos van a ubicar en el riesgo que tenemos, ¿no? Tiene razón José Luis, o sea, imagínate que estés en un riesgo alto de cibercrimen, ¿no? De ataques, o que tu infraestructura esté muy vulnerable. Entonces, sí ahí es el momento, y es como puedes convencer a veces a la Dirección General de que tienen que invertirle a la ciberseguridad, ¿no? Mientras no les digas, sobre todo los que no les cae el 20 todavía de que tienen que entrarle a esto, y no dicen, repito, lo ven como un gasto, ¿no? Dices, ¿y por qué vamos a invertir tanto en eso? Sí, pero ahí imagínate
que no tapamos las vulnerabilidades, que no nos protegemos y que al rato no vas a poder acceder a tu RP, a tus datos o a tu correo simplemente, ¿no? Y no entrar al correo es, ya los matas, ¿no? O sea, que un directivo te diga, no, en mi celular ya no está sincronizando mi correo, para él es como si no estuviera comunicado con ninguna. Entonces, yo recomendaría eso, hacer pruebas, hacer assessments. No cuesta nada, normalmente no cuesta nada. Obviamente ya la implementación trae un costo, por supuesto, pero vale la pena. Siempre vale la pena hacer ese tipo de esfuerzo. Gracias, Armando. Jesús. Sí, y yo, la Ustedes verdad, como canal, como esta fuerza motivadora y que traen los productos, en ese sentido, tú también, ¿qué consejo le das a los clientes en ese sentido? pues mira, yo definitivamente coincido que hay que tener pues una concepción de la ciberseguridad. Digo, ya lo hemos platicado en entrevistas previas, mucho alrededor de posicionar el valor y el valor a nivel estratégico de la ciberseguridad y cuál puede ser su aportación al negocio. Yo creo que es fundamental que todos los que jugamos alrededor del tema ciberseguridad sepamos vender lo que hacemos y vendamos el valor de la ciberseguridad. Y derivado de ello, pues el cómo tener claridad de la situación actual o dónde estamos parados. Yo coincido, o sea, hay assessments técnicos que pues, pueden ser desde análisis de vulnerabilidades, pruebas de penetración, que te dan una visibilidad muy inmediata, digamos, de lo que tecnológicamente se puede ver. Yo lo complementaría nada más con medir o sea, hacer un análisis de brechas, ponernos, por ejemplo, un marco de referencia y decir, ok, yo estoy a lo mejor en la industria automotriz, como en el caso de Armando. Decir, ok, voy a identificar qué marco de referencia, qué estándar se maneja en la industria automotriz, no necesariamente en México, a lo mejor pues en Alemania, en Estados Unidos, en Japón, y decir, ok, voy a tomar el que más se acomoda a mis necesidades y voy a hacer un análisis de brechas, de cómo está mi postura de ciberseguridad, qué tan madura es respecto a este estándar. Y a lo mejor yo con eso me diría un poco qué tan maduro estoy como empresa. Y lo complementaría también con un análisis de impacto al negocio actualizado. O sea, no es lo mismo la exposición que tenía el negocio previo a la pandemia, porque estábamos trabajando en una modalidad pues muy contenida dentro del corporativo, y yo creo que un nuevo análisis de impacto al negocio y sobre todo para cuantificar el nivel de riesgo tecnológico al que está expuesto, eso lo puede generar muy bien un análisis de impacto, y pues combinando todos estos factores creo que te puede dar una muy buena radiografía. Entonces creo que serían como que las herramientas adecuadas para tener esa visibilidad, y derivado de todo esto, pues lo importante es definir qué hacer, ¿no? Yo creo que el entregable que todo el mundo espera de este tipo de esfuerzos, pues es un plan estratégico, ¿no? O sea, y obviamente priorizado con fechas, con objetivos, y decir, ok, ¿cómo me veo los siguientes 3 o 5 años? Y pues, ¿qué voy a hacer, ¿no? Durante ese proceso. Y derivado de ello, pues ir apegándonos cada vez más a algún marco de referencia formal. Yo, y la verdad, sí recomiendo mucho el no reinventar la rueda, o sea, realmente busquemos algo que ya exista, y sobre todo si es algo de nuestro mercado, pues qué mejor, ¿no? Digo, el caso de las automotrices creo que se pueden guiar mucho por el tema de las regulaciones corporativas de sus clientes. O sea, por ejemplo, en este caso mencionaba Armando Audi, por ejemplo. Audi en Alemania pues debe tener ya unos procesos y políticas de ciberseguridad bastante robustos. Entonces, si ellos son los que finalmente te auditan, porque no hay una figura, digamos, gubernamental en temas de automotriz que te audite, pero tu cliente te va a auditar. Entonces, yo creo que sería un muy buen marco de referencia acercarse con esos clientes principales, y dependiendo de la industria, ¿no? Identificar a qué marco te puedes apegar y evidentemente pues buscar minimizar esas brechas, ¿no? Claro, claro, tienes toda la razón. Y en ese deber ser, en ese plan de trabajo que sugieres, Jesús, ¿tú qué opinas, Armando? Las empresas están teniendo la oportunidad, el acceso a las inversiones, al dinero necesario para poder hacer y gestionar un correcto roadmap dentro de la estrategia de seguridad, o están sufriendo, o en la falta de conciencia del CX Label no se están brindando los recursos? Yo creo que sí lo están sufriendo muchas empresas. Una de esas es también donde yo laboro, ¿no? El impacto económico que trajo negativo, por supuesto, la pandemia, ha hecho que las empresas tengan menos cash. O sea, no nos dejan gastar mucha lana ahorita. Prácticamente nos dicen, ten las luces encendidas y ya. Obviamente tenemos que meterle lana al tema de darle a la gente los recursos para que puedan trabajar remotamente, pero sí,
están teniendo problemas las empresas para poder obtener los recursos, sobre todo ahorita post pandemia, ¿no? O durante la pandemia y post pandemia. Hay muchas empresas que desafortunadamente han sufrido impactos económicos muy fuertes. Hay empresas que al contrario, ¿no? La pandemia les ayudó mucho porque tuvieron un incremento en sus ventas considerable, pero a muchas de ellas nos afectó y entonces sí les está costando trabajo, sobre todo las que no estaban preparadas o no tenían un análisis bien hecho, no sabían dónde estaban parados en temas de ciberseguridad. Y ahora con la obligación que les da la pandemia de tenerlo que implementar, empezar de cero un proyecto de protección, de ciberseguridad, es bastante caro. Ustedes lo saben, ¿no? Entonces, sí, yo sí considero que las empresas están teniendo problemas. Sin embargo, siempre hay mecanismos, ¿no? Nosotros usamos mucho a las financieras, ¿no? Porque ya saben, para empresas de este tamaño, todo lo que es equipo, todo lo que es hardware, tenemos que hacer leasing, no compramos nada de equipo, nada de nosotros. Entonces, siempre hay opciones, ¿no? Una de las financieras con las que trabajamos nos ofreció en su momento, a principios de la pandemia, si necesitas dinero para invertir en la tecnología y en seguridad, aquí estamos nosotros, nada más danos tu proyecto, nosotros te lo financiamos y a 2, 3 años, ¿no? El tiempo que la empresa decida. Pero sí lo estamos sufriendo algunas empresas. ¿Sí? Gracias, Armando. Oye, cambiando un poquito o dándole un giro a esta charla, la identidad digital, ¿cómo estás viendo tú? ¿Es quizás en un modelo de Zero Trust donde manejas el tema de la identidad o a lo mejor para otras organizaciones en contrataciones no presenciales? ¿Qué opinas? ¿Cómo ves esta penetración de la identidad hoy en día para materia de la seguridad? ¿Te refieres a la identidad para que la gente se pueda loguear a sus recursos informáticos? Sí, correctamente, sí, para que te puedas loguear a diferentes recursos informáticos Ay. o a lo mejor alguien está vendiendo un producto o un servicio de forma digital y entonces ya a través de su aplicativo móvil, ahí también está utilizando su parte de identidad, ¿no? O este Sí. tipo de tendencias. Y fíjate que ese es un tema interesante y les comentaba hace rato que yo lo viví y cuando empezamos a implementar el tema de la autentificación, de doble autentificación. Yo les platicaba a los usuarios, ¿saben qué? Cuando empezamos yo fui de los principales promotores a nivel global en la compañía de implementar este tipo de soluciones, precisamente por ver que el riesgo, el perímetro de riesgo se incrementó, ¿no? Con el teletrabajo. Y yo le decía al CEO global, tenemos que poner algo para tapar esos hoyos que ahorita estamos abriendo, ¿no? De manera pues, alocada, porque todos ya estamos trabajando remotamente y no nada más o sea, nosotros compartimos infraestructura con todas las plantas de Kicker en el mundo, ¿no? Entonces, somos más de 7,000 usuarios de los recursos informáticos a nivel mundial, ¿no? Entonces, imagínate el riesgo latente que hay. Entonces, yo le decía a los usuarios que se resisten al cambio todavía de usar este tipo de tecnología, les decía, a ver, ¿qué pasa o qué hiciste cuando un banco en su momento te obligó, porque así fue, a usar un token, ¿no? Lo usaste y lo aprendiste a usar y lo usabas porque es tu lana, es tu dinero, que está en riesgo, ¿no? Y dices, no voy a perder mi dinero por no poner 6, 7 dígitos para acceder a la banca móvil. Pues es lo mismo, pero ahora está en riesgo los recursos, los datos de la empresa, ¿no? La tecnología de la empresa. Entonces, úsenlo, o sea, y no se resistan al cambio porque es mejor tanto para ustedes como para la empresa, ¿no? Si ustedes hacen una conexión segura hacia el corporativo, hacia la infraestructura corporativa, van a tener también más seguridad en su máquina. Hemos impulsado mucho ese tipo de cosas, poniéndoles ejemplos como los que mencionabas tú, José Luis, de que ocupamos para todo ya nuestra identidad, ¿no? ¿Cuántas aplicaciones ya se abren o te dejan acceder con tu registro facial, ¿no? Que antes era con tu código, o luego fue la huella, ahora es la cara. Y bueno, y si a eso le agregamos un doble factor, pues es mucho más seguro para todos, ¿no? La gente está acostumbrada a usarlo, sí, pero cuando aquí en Quique, por ejemplo, y sobre todo en México, cuando empezamos a decirles que usaran ese tipo
tecnología de doble autentificación. Hubo algunas personas que se resistieron a usarlo, pero bueno, no les quedó de otra, no tienen que hacer. Claro, claro. Pues amigos, estamos llegando al final de esta entrevista con Armando Méndez, director de tecnologías de información de Kicker. Jesús, ¿algún comentario adicional para cerrar esta interesante charla con Armando? Sí, muchas gracias. Yo creo que retomaría un poco el tema de la identidad digital y yo creo que con la propia desaparición del perímetro de red tradicional, creo que el mundo ya tan distribuido en el que estamos trabajando en temas tecnológicos, pues nos obliga a poner un nuevo perímetro, entre comillas, y yo creo que ese pues, nuevo gran perímetro va a ser una gestión muy robusta de la identidad digital, o sea, lo que realmente va a permitir que aseguremos el acceso adecuado a todos los activos informáticos de las compañías, va a ser precisamente eso, contar con mecanismos muy robustos que pueden ir desde lo muy tradicional de un programa muy exhaustivo de manejo de contraseñas hasta temas ya de federación de identidad, lo que comentaba Armando de doble factor de autenticación, temas biométricos por diferentes vías. Está muy caliente también el tema de autenticación sin passwords, ya utilizando diferentes mecanismos. Entonces yo creo que el futuro en temas pues de ese nuevo perímetro viene alrededor de la gestión de identidad, y yo creo que por ahí se estará hablando mucho de ello en los siguientes años, ¿no? Yo creo que por ahí va el tema, y obviamente pues alrededor de conceptos ya clásicos que se han retomado últimamente, como el tema de Zero Trust. O sea, realmente el garantizar accesos mínimos con mínimos privilegios a lo mínimo indispensable que un usuario requiera, ¿no? No dejar accesos abiertos más de la cuenta, y que los accesos pues, estén perfectamente autenticados y validados mediante un esquema muy robusto de gestión de identidad. Entonces creo que por ahí es un punto importante con el que podríamos cerrar la charla de hoy. Pues muchas gracias, Jesús, muy amable por tus comentarios. Armando, muchas gracias. ¿Algún comentario final para cerrar esta charla? No, ninguno. Digo, qué bueno que tengan esta iniciativa. Me gusta que líderes informáticos como José Luis y empresas como Data Guardian se preocupen por este tipo de eventos. La verdad es que creo que son muy enriquecedores, ¿no? Muchas gracias por la invitación y estamos a sus órdenes para cualquier cosa. Gracias, Armando. Gracias, Jesús. Bueno, yo soy José Luis Cisneros, amigos, y muchas gracias. Nos vemos en la próxima entrevista aquí en CyberMX. Saludos. Hasta luego. Gracias, buen día.